¿Alguna vez has sentido que la vida te lanza un golpe que no viste venir, como si el suelo bajo tus pies se desvaneciera de repente? Tal vez fue una pérdida que te dejó sin aliento, un fracaso que destrozó tu confianza, o una traición que te hizo cuestionar todo lo que creías saber. Las crisis inesperadas no solo duelen, son terremotos que sacuden el alma, que te hacen preguntarte si alguna vez recuperarás el equilibrio. Pero, ¿y si te dijera que en medio de esa tormenta puedes encontrar una fuerza que ni sabías que tenías? Inspirados en la filosofía de Carl Jung, hoy vamos a explorar 5 tácticas poderosas para enfrentar y superar las crisis de vida inesperadas. Estas no son soluciones rápidas, sino herramientas profundas para integrar tu sombra, reconectar con tu poder interior y transformar el caos en un camino hacia tu verdadero yo. Quédate conmigo, porque este viaje puede cambiar cómo enfrentas los momentos más oscuros. Si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal para no perderte más videos como este. Empecemos con la primera táctica. La primera táctica es abrazar la crisis como un llamado del inconsciente. Carl Jung decía que el inconsciente no es un enemigo, sino un guía que nos habla a través de los momentos de ruptura. Cuando la vida te golpea con algo inesperado, es fácil caer en la desesperación, culpar al destino o a los demás. Pero imagina por un momento que esta crisis no es un castigo, sino una invitación. Piensa en Laura, una mujer de 34 años que enfrentó una crisis cuando perdió su empleo de un día para otro. Durante semanas, Laura apenas podía levantarse de la cama. La ansiedad la consumía, y cada día se sentía más pequeña, como si su valor dependiera de su trabajo. Pero un día, mientras leía a Jung, encontró una frase que la marcó: el inconsciente no destruye sin construir. Laura empezó a preguntarse, ¿qué me está diciendo esta crisis? En un cuaderno, escribió sus emociones más crudas, sin juzgarlas. Descubrió que su dolor no era solo por el trabajo, sino por años de ignorar sus verdaderos deseos, de vivir para cumplir expectativas ajenas. Abrazar la crisis como un llamado le dio el coraje para empezar a escucharse. Abrazar la crisis no significa rendirse al dolor. Significa mirarlo de frente, como si fuera un mensajero. Jung creía que las crisis son el lenguaje del alma, una forma de decirnos que algo en nuestra vida está desequilibrado. Cuando todo se derrumba, no solo pierdes algo externo, pierdes una parte de tu identidad. Y eso asusta. Pero ese miedo es una señal. Es como si tu inconsciente te susurrara: mira hacia adentro. Entonces, ¿cómo haces esto? Empieza por nombrar lo que sientes. Si es rabia, tristeza, confusión, escríbelo. Di en voz alta: estoy perdido, y está bien. Pregúntate, ¿qué parte de mí he estado ignorando? ¿Qué verdad estoy evitando? Jung nos enseña que el inconsciente siempre busca equilibrio, y una crisis es su forma de pedirte que le escuches. Por ejemplo, piensa en Marcos, un hombre de 42 años que enfrentó una crisis tras un diagnóstico médico inesperado. Al principio, se sintió traicionado por su propio cuerpo, pero al abrazar la crisis como un llamado, descubrió que había estado viviendo en piloto automático, ignorando su salud y sus emociones. Ese fue el primer paso para cambiar. Pongamos otro ejemplo. Imagina a Sofía, una joven de 29 años que sufrió una traición amorosa. Su pareja, en quien confiaba ciegamente, la engañó. El mundo de Sofía se vino abajo. Pasaba las noches llorando, preguntándose qué había hecho mal. Pero en terapia, inspirada por Jung, empezó a ver su crisis como un mensaje. Escribió en su diario: ¿qué me está enseñando este dolor? Descubrió que había entregado su autoestima a su pareja, que había ignorado las señales de alerta por miedo a estar sola. Abrazar la crisis le permitió empezar a reconstruir su confianza. Hoy, Sofía dice que esa traición, aunque dolorosa, fue el empujón que necesitaba para conocerse de verdad. Abrazar la crisis requiere valentía. Es dejar de pelear contra el caos y preguntarte: ¿qué quiere enseñarme? Una práctica poderosa es la escritura libre. Toma una hoja y escribe todo lo que sientes, sin filtro. Luego, lee lo que escribiste y busca patrones. ¿Qué emociones se repiten? ¿Qué miedos? Esas son las pistas de tu inconsciente. Jung decía que las crisis no llegan para destruirte, sino para despertarte. Cuando las abrazas, empiezas a ver que el caos no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Pero esto nos lleva a la segunda táctica, donde nos adentramos en un terreno más profundo. La segunda táctica es enfrentar tu sombra. Jung describía la sombra como las partes de nosotros que escondemos, nuestros miedos, defectos, deseos reprimidos, incluso los rasgos que consideramos malos. En una crisis, la sombra se hace visible. Te confronta con preguntas incómodas. ¿Por qué me siento tan indigno? ¿Por qué reacciono así? La mayoría huimos de estas preguntas, pero Jung nos invita a hacer lo contrario: mirar la sombra de frente.
Volvamos con Laura, la mujer que perdió su trabajo. Mientras exploraba su crisis, notó algo que la inquietaba. Cada vez que pensaba en su despido, sentía una rabia intensa, pero también una vocecita que le decía, no eras tan buena en ese trabajo. Esto la asustaba. ¿Cómo podía pensar eso de sí misma? Pero al enfrentar su sombra, Laura descubrió que había estado viviendo con un miedo constante al fracaso, que se juzgaba duramente por no ser perfecta. Esa inseguridad era parte de su sombra, y reconocerla fue doloroso pero liberador. Enfrentar la sombra no significa volverte tus peores impulsos. Significa aceptar que esas partes existen y que tienen algo que enseñarte. Piensa en tu propia crisis. Tal vez estás lidiando con una ruptura y sientes culpa por no haber sido suficiente. O quizás enfrentas un fracaso y te castigas por no haberlo evitado. Esas emociones son puertas hacia tu sombra. Jung decía que la sombra no es maligna, es humana. Al integrarla, liberas energía que antes gastabas en negarla. ¿Cómo haces esto? Una práctica poderosa es el diálogo interno. Escribe una carta a esa parte de ti que rechazas. Por ejemplo, querida yo que siente que no merece éxito, ¿qué quieres decirme? Luego, responde como si esa parte hablara. Puede sonar extraño, pero este ejercicio te conecta con tu inconsciente. Otro ejemplo es el de Javier, un hombre de 37 años que enfrentó una crisis tras un accidente que lo dejó con una lesión permanente. Se sentía inútil, atrapado en la rabia. Pero al trabajar con las ideas de Jung, descubrió que su sombra estaba llena de orgullo herido. Siempre se había visto como alguien invencible, y el accidente lo obligó a enfrentar su vulnerabilidad. Aceptar esa parte de sí mismo fue duro, pero le permitió empezar a valorar su resiliencia. Hoy, Javier da charlas motivacionales, usando su experiencia para inspirar a otros. Enfrentar la sombra es un acto de coraje. Es mirar tus defectos, tus errores, tus miedos, y decir, eres parte de mí, y te acepto. Esto no solo te libera, sino que te da poder. Porque cuando dejas de pelear contigo mismo, empiezas a usar toda tu energía para crecer. Pero esto nos lleva a la tercera táctica, donde comenzamos a encontrar dirección en el caos. La tercera táctica es descubrir el símbolo de tu crisis. Carl Jung creía que el inconsciente nos habla a través de símbolos, imágenes, sueños, intuiciones que actúan como faros en la oscuridad. En una crisis inesperada, estos símbolos son guías hacia la sanación. Pero, ¿cómo los encuentras? Piensa en tu crisis actual o en una que hayas enfrentado. ¿Hay una imagen, un objeto, una palabra que parece repetirse? Tal vez es un sueño recurrente, una canción que no puedes sacar de tu cabeza, o un lugar que te llama. Estos no son accidentes, son mensajes de tu inconsciente. Tomemos el caso de Elena, una mujer de 41 años que enfrentó una crisis tras la muerte de su madre. Elena se sentía perdida, atrapada en un duelo que parecía no tener fin. Pero una noche, soñó con un pájaro azul que volaba libre sobre un campo dorado. Ese sueño la obsesionó. Siguiendo las ideas de Jung, Elena exploró el símbolo del pájaro. En la psicología junguiana, el pájaro representa la libertad, el alma que trasciende. Elena entendió que el pájaro era un mensaje de su inconsciente, un recordatorio de que, aunque su madre ya no estaba, su amor seguía vivo en ella. Inspirada, Elena empezó a pintar pájaros, y esa práctica se convirtió en su forma de sanar. Descubrir el símbolo de tu crisis requiere atención. Jung nos enseña que el inconsciente no habla con palabras, sino con imágenes. Para encontrar tu símbolo, prueba esto. Antes de dormir, escribe una pregunta sobre tu crisis. Por ejemplo, ¿qué necesito entender de este dolor? Luego, al despertar, anota cualquier sueño o imagen que recuerdes. Si no sueñas, presta atención a tu día. ¿Qué te llama la atención? ¿Un árbol que ves siempre? ¿Una frase que escuchas? ¿Un objeto que encuentras? Estas son pistas. Una vez que identifiques tu símbolo, reflexiona sobre él. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo puede guiarte? Por ejemplo, Miguel, un hombre de 35 años, enfrentó una crisis tras una ruptura amorosa devastadora. Durante semanas, no podía dejar de pensar en un viejo reloj que su abuelo le había dejado. Al principio, lo veía como un recordatorio de su soledad, pero al trabajar con las ideas de Jung, entendió que el reloj simbolizaba el tiempo, la paciencia, la continuidad de la vida. Ese símbolo lo ayudó a confiar en que su dolor pasaría. Hoy, Miguel usa ese reloj todos los días, como un recordatorio de su resiliencia. El símbolo de tu crisis es como una brújula. No resuelve todo, pero te da dirección. Jung decía que los símbolos son puentes entre el consciente y el inconsciente, y al seguirlos, encuentras un sentido más profundo en tu dolor. Otro ejemplo es el de Clara, una joven de 28 años que enfrentó una crisis financiera tras perder su negocio. Durante su lucha,
Empezó a notar que siempre se detenía frente a un mural de un faro en su ciudad. Ese faro se convirtió en su símbolo, una imagen de esperanza y guía en la tormenta. Clara comenzó a meditar frente al mural, y esa práctica la ayudó a tomar decisiones más claras. Hoy, Clara reconstruyó su vida y dice que el faro le enseñó a confiar en su luz interior. Descubrir tu símbolo no es magia, es escuchar con intención. Si no sabes por dónde empezar, prueba la meditación. Cierra los ojos, respira profundo y pregunta, ¿cuál es el símbolo de mi crisis? Deja que las imágenes lleguen sin forzarlas. Puede ser un animal, un paisaje, un objeto. Cuando lo encuentres, llévalo contigo. Dibújalo, escríbelo, o busca una representación física, como una piedra o un colgante. Ese símbolo será tu ancla en los momentos más duros. Pero ahora, pasemos a la cuarta táctica, donde comenzamos a movernos hacia la acción. Si te gusta el video, suscríbete para más contenido como este. Sigamos adelante. La cuarta táctica es tomar acción consciente. Yu no solo nos invita a reflexionar, sino a vivir activamente nuestro proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en nuestra versión más auténtica. En una crisis, es fácil quedarte atrapado en el análisis o en la parálisis del miedo. Pero el crecimiento requiere movimiento. Esto no significa hacer cambios drásticos de la noche a la mañana, sino dar pasos pequeños pero intencionales hacia la persona que quieres ser. Piensa en Roberto, un hombre de 48 años que enfrentó una crisis tras un divorcio inesperado. Durante meses, se sintió perdido, atrapado en la culpa y la soledad. Pero al leer a Jung, entendió que debía actuar para sanar. Empezó con algo simple, caminar 30 minutos al día en un parque cercano. Durante esas caminatas, reflexionaba sobre su vida, sus errores, sus sueños. Esos momentos de acción consciente lo llevaron a descubrir una pasión por la escritura. Hoy, Roberto publica un blog sobre resiliencia, inspirando a otros a superar sus crisis. Tomar acción consciente significa alinear tus acciones con tu verdad interior. Pregúntate, ¿qué pequeño paso puedo dar hoy que me acerque a la persona que quiero ser? Tal vez es retomar un hobby que abandonaste, buscar terapia, o simplemente decir no a algo que no te sirve. Jung creía que la individuación es un proceso activo, una danza entre el inconsciente y el consciente. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, es un voto por tu transformación. Otro ejemplo es el de Valeria, una madre soltera de 36 años que enfrentó una crisis tras un accidente que la dejó con una discapacidad temporal. Al principio, el miedo la paralizó, pero al practicar la acción consciente, empezó a practicar yoga adaptado, algo que nunca había considerado. Cada movimiento le devolvía un poco de confianza. Hoy, Valeria enseña yoga a personas con discapacidades, convirtiendo su crisis en un propósito. La acción consciente no requiere grandes gestos. Puede ser tan simple como escribir un diario cada noche, meditar 5 minutos al día, o hablar con un amigo sobre lo que sientes. Lo importante es que cada paso esté alineado con tu intención de crecer. Piensa en Ana, una mujer de 32 años que enfrentó una crisis tras una traición de su mejor amiga. Se sentía sola, pero decidió tomar una acción consciente, inscribirse en un taller de cerámica. Ese espacio le dio una salida creativa y la ayudó a reconectar con su confianza. Hoy, Ana dice que la cerámica le enseñó que, como el barro, ella podía moldearse de nuevo. La acción consciente es el puente entre el caos y la sanación. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que cada paso te lleva más cerca de tu verdad. Esto nos lleva a la quinta táctica, donde exploramos el poder de la conexión con los demás. La quinta táctica es conectar con tu comunidad arquetípica. Carl Jung creía que todos estamos unidos por el inconsciente colectivo, una red de arquetipos que trascienden el tiempo y la cultura. En una crisis, es fácil aislarte, sentir que nadie entiende tu dolor. Pero Jung nos recuerda que no estamos solos. Hay otros que han caminado caminos similares, y conectar con ellos puede ser transformador. Piensa en Diego, un hombre de 40 años que enfrentó una crisis existencial tras perder su negocio durante una recesión. Diego se sentía un fracaso, atrapado en la vergüenza. Pero un día, asistió a un grupo de apoyo inspirado en las ideas de Jung. Allí, compartió su historia y escuchó las de otros. Algo cambió. Diego sintió que su dolor era parte de una experiencia humana universal. Ese grupo se convirtió en su comunidad arquetípica, un espacio donde podía ser vulnerable y crecer. Hoy, Diego lidera talleres de resiliencia, ayudando a otros a encontrar fuerza en sus crisis. Buscar tu comunidad arquetípica no significa encontrar personas idénticas a ti, sino conectar con aquellos que comparten tu búsqueda de sentido. Puede ser un grupo de terapia, un círculo de meditación, o incluso una comunidad en línea. Pregúntate, ¿dónde puedo encontrar personas que entiendan mi viaje?
Jung decía que los arquetipos, como el héroe, el sabio o el sanador, viven en todos nosotros. Al conectar con otros, despiertas esos arquetipos en ti mismo. Por ejemplo, Lucía, una mujer de 33 años, enfrentó una crisis tras una ruptura amorosa devastadora. Se sentía sola, pero encontró una comunidad en un taller de escritura terapéutica. Allí, no solo expresó su dolor a través de las palabras, sino que conoció a otros que, como ella, buscaban sanar. Esa conexión le dio el coraje para empezar un blog sobre crecimiento personal, algo que ahora es su pasión. Conectar con tu comunidad arquetípica es como encontrar un espejo que refleja tu potencial. No tienes que sanar solo. Busca a tus aliados, aquellos que te recuerden que el viaje, aunque duro, vale la pena. Otro ejemplo es el de Pablo, un joven de 26 años que enfrentó una crisis tras dejar la universidad por una depresión. Se sentía perdido, pero encontró una comunidad en un grupo de arte terapia. Allí, pintó su dolor y escuchó las historias de otros. Esa conexión lo inspiró a explorar su pasión por la fotografía, que hoy es su carrera. La comunidad arquetípica no solo te sostiene, te ayuda a redescubrirte. Entonces, estas son las 5 tácticas. Abrazar la crisis como un llamado, enfrentar tu sombra, descubrir el símbolo de tu crisis, tomar acción consciente y conectar con tu comunidad arquetípica. Cada una es un paso en el camino de la individuación, el proceso que Jung describía como el viaje hacia tu yo más auténtico. Pero no terminamos aquí. Vamos a profundizar en cómo integrar estas tácticas en tu vida diaria, porque una crisis no se supera en un día, sino en cada pequeño acto de valentía. Imagina que estás enfrentando una crisis ahora mismo. Tal vez perdiste algo importante, o quizás la vida te lanzó una curva que no esperabas. Quiero que pienses en Laura, Marcos, Elena y los demás. Sus historias no son excepcionales, son humanas. Cada uno enfrentó su crisis con las mismas herramientas que tú puedes usar. Empecemos por el principio. Cuando sientas que el mundo se derrumba, no luches contra el dolor. Siéntate con él. Escribe lo que sientes. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta crisis? Ese es el primer paso para abrazarla. Luego, mira tu sombra. Sé honesto. ¿Qué parte de ti has estado evitando? Escribe una carta a esa parte, como si fuera un viejo amigo. No juzgues lo que salga, solo escúchalo. Después, busca tu símbolo. Presta atención a tus sueños, a las imágenes que te persiguen. Lleva un diario de símbolos y reflexiona sobre lo que significan. Cuando estés listo, da un paso, aunque sea pequeño. Camina, medita, crea algo. Y finalmente, no te aísles. Busca a otros que entiendan tu dolor, que te recuerden que no estás solo. Pongamos un ejemplo más para cerrar esta parte. Imagina a Carla, una mujer de 45 años que enfrentó una crisis tras la muerte de su padre. El duelo la consumía, pero decidió usar estas tácticas. Abrazó su dolor escribiendo cartas a su padre, expresando todo lo que no pudo decirle en vida. Enfrentó su sombra al reconocer que se sentía culpable por no haber pasado más tiempo con él. Descubrió un símbolo en un viejo anillo que su padre le dio, un recordatorio de su amor eterno. Tomó acción consciente al inscribirse en un grupo de duelo, y allí encontró su comunidad arquetípica, personas que la ayudaron a sanar. Hoy, Carla dice que su crisis la hizo más fuerte, más conectada con su esencia. Estas tácticas no son un mapa rígido, son una guía. Cada crisis es única, pero todas tienen algo en común, son oportunidades para crecer. Jung nos enseña que el inconsciente siempre está trabajando para llevarnos hacia la totalidad. Tu crisis, por dolorosa que sea, es parte de ese viaje. Así que, respira profundo, y da el primer paso. No estás roto, estás despertando. Ahora que conocemos las 5 tácticas, quiero que las veamos como un proceso vivo, algo que puedes aplicar en cualquier momento, no solo cuando la crisis está en su punto más álgido. Porque las crisis no solo llegan y se van. A veces, sus ecos permanecen, como olas que siguen golpeando la orilla. Carl Jung nos enseña que la individuación, el camino hacia tu yo auténtico, es un viaje continuo. Cada crisis es una oportunidad para acercarte a esa versión de ti que está esperando emerger. Vamos a explorar cómo estas tácticas pueden integrarse en tu vida, con historias que te muestren que no estás solo, que otros han caminado este camino y han encontrado luz al final. Empecemos con abrazar la crisis como un llamado. Esto no es algo que haces una vez y ya está. Es una práctica. Piensa en Andrés, un hombre de 52 años que enfrentó una crisis cuando su hija se mudó a otro país. Durante meses, Andrés se sentía vacío, como si hubiera perdido su propósito. Pero en lugar de ignorar ese vacío, decidió abrazarlo. Cada mañana, tomaba un café y escribía en un cuaderno: ¿qué me está diciendo esta soledad?
Descubrió que había puesto todo su sentido de identidad en ser padre, y que ahora necesitaba redescubrirse como individuo. Andrés empezó a pintar, algo que no hacía desde joven. Ese acto de escuchar su crisis lo llevó a una pasión que hoy comparte en exposiciones locales. La lección de Andrés es clara: abrazar la crisis es un hábito. No necesitas una gran epifanía, solo necesitas escuchar, día tras día. Ahora, enfrentemos la sombra de nuevo. Esto puede ser lo más difícil, porque la sombra no desaparece después de un solo encuentro. Es como un invitado que sigue apareciendo en tu puerta. Piensa en Marta, una mujer de 39 años que enfrentó una crisis tras un despido inesperado. Al principio, se culpaba por no haber sido suficiente. Pero al trabajar con las ideas de Jung, Marta empezó a dialogar con su sombra. Cada noche, escribía: «Querida yo que siente que falló, ¿qué necesitas?». Las respuestas la sorprendieron. Descubrió que su autoestima estaba atada a la aprobación de sus jefes, y que siempre había evitado tomar riesgos por miedo al rechazo. Enfrentar esa sombra no fue fácil, pero le dio claridad. Marta decidió estudiar programación, algo que siempre quiso pero nunca se atrevió. Hoy, trabaja como desarrolladora y dice que su crisis fue el empujón que necesitaba para ser valiente. La sombra no es algo que vences, es algo que integras. Cada vez que sientes una emoción incómoda, como celos, inseguridad o rabia, es una oportunidad para mirar tu sombra. Pregúntate: ¿qué me está mostrando esta emoción? ¿Qué parte de mí he estado escondiendo? Una práctica sencilla es llevar un diario de sombra. Cada vez que te sientas mal, escribe lo que sientes y luego pregúntale a esa emoción qué quiere decirte. Por ejemplo, si sientes envidia, escribe: «Querida envidia, ¿qué me estás enseñando?». Puede que descubras que la envidia es solo un reflejo de un deseo que no te has permitido perseguir. Integrar la sombra es como construir un puente hacia tu poder interior. Pasemos al símbolo de tu crisis. Este es un paso que puede sentirse mágico, porque los símbolos tienen una forma de aparecer cuando menos lo esperas. Piensa en Sofía, la joven que enfrentó una traición amorosa. Después de encontrar su símbolo en un reloj, empezó a notar que los relojes aparecían en todas partes: en sueños, en anuncios, en conversaciones. Decidió llevar un diario de símbolos, anotando cada vez que veía uno. Con el tiempo, entendió que el reloj no solo representaba paciencia, sino también su capacidad para controlar su propio tiempo, su propia vida. Sofía empezó a establecer límites, a decir no a cosas que no le servían. Ese símbolo le dio una sensación de agencia, de que ella era la dueña de su historia. Para mantener vivo este paso, haz de la búsqueda de símbolos una práctica diaria. No necesitas sueños elaborados. A veces, el símbolo es algo tan simple como una flor que ves en tu camino o una palabra que se repite. Lleva un cuaderno pequeño y anota estas señales. Luego, reflexiona: ¿qué me dicen? ¿Cómo me guían? Por ejemplo, Juan, un hombre de 46 años, enfrentó una crisis tras una quiebra financiera. Durante su lucha, empezó a notar que siempre veía mariposas en su jardín. Investigó y descubrió que, en la psicología junguiana, la mariposa simboliza la transformación. Ese símbolo lo inspiró a empezar de nuevo, a ver su crisis como una metamorfosis. Hoy, Juan tiene un pequeño negocio de jardinería, y dice que las mariposas le recordaron que siempre hay una nueva etapa esperando. La acción consciente, nuestra cuarta táctica, es donde las cosas empiezan a tomar forma. No se trata de esperar a sentirte listo, se trata de actuar, aunque sea con pasos pequeños. Piensa en Valeria, la madre soltera que enfrentó una discapacidad temporal. Después de empezar con yoga, decidió dar otro paso: escribir un diario de gratitud cada noche. Aunque al principio le costaba encontrar cosas por las que estar agradecida, ese hábito cambió su perspectiva. Empezó a notar las pequeñas victorias: un día sin dolor, una risa con su hijo, un atardecer bonito. Esas acciones conscientes la ayudaron a reconstruir su confianza. Hoy, Valeria no solo enseña yoga, sino que da talleres sobre gratitud, ayudando a otros a encontrar luz en la oscuridad. La acción consciente es como plantar semillas. No ves el árbol de inmediato, pero cada semilla cuenta. Pregúntate cada mañana: ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a mi mejor versión? Puede ser algo tan simple como leer un libro, hacer una meditación guiada, o hablar con alguien de confianza. Por ejemplo, Luis, un hombre de 31 años, enfrentó una crisis tras una adicción. Su acción consciente fue asistir a una reunión de apoyo cada semana, aunque al principio no quería. Ese paso lo llevó a descubrir una pasión por ayudar a otros en recuperación. Hoy, Luis es consejero y dice que cada reunión fue un ladrillo en su nueva vida. Conectar con tu comunidad arquetípica, la quinta táctica, es donde encuentras fuerza en los demás.
Las crisis pueden hacerte sentir como si estuvieras solo en una isla, pero Jung nos recuerda que el inconsciente colectivo nos une a todos. Piensa en Diego, el hombre que perdió su negocio. Su comunidad arquetípica no solo lo ayudó a sanar, le dio un propósito. Después de unirse al grupo de apoyo, Diego empezó a organizar caminatas en grupo, donde los miembros compartían sus historias mientras exploraban la naturaleza. Esas caminatas se convirtieron en un ritual, un espacio donde todos podían ser auténticos. Diego dice que esas conexiones le enseñaron que su crisis no era un final, sino un nuevo comienzo. Buscar tu comunidad no significa encontrar a las personas perfectas. A veces, es un amigo que te escucha, un grupo en línea, o un taller local. Lo importante es que sean personas que compartan tu deseo de crecer. Por ejemplo, Ana, la mujer que enfrentó la traición de su amiga, encontró su comunidad en el taller de cerámica. Allí, no solo creó arte, sino que formó lazos con otros que también habían enfrentado pérdidas. Esas conversaciones, aunque simples, le dieron esperanza. Hoy, Ana organiza noches de arte en su comunidad, un espacio donde las personas pueden sanar a través de la creatividad. Para encontrar tu comunidad, da un paso pequeño. Busca eventos locales, únete a un grupo en línea, o simplemente habla con alguien de confianza. Pregúntate, ¿quién me inspira a ser mejor? Esos son tus aliados arquetípicos. Otro ejemplo es el de Raquel, una mujer de 43 años que enfrentó una crisis tras un diagnóstico de salud. Se sentía sola, pero encontró una comunidad en un grupo de meditación. Allí, compartió su miedo y escuchó las historias de otros. Esa conexión la inspiró a empezar un podcast sobre resiliencia, donde ahora comparte su viaje. La comunidad arquetípica es como un fuego que enciende tu propia chispa. Ahora, quiero que pienses en cómo estas tácticas trabajan juntas. No son pasos aislados, son partes de un todo. Abrazar la crisis te abre la puerta. Enfrentar la sombra te da claridad. Descubrir el símbolo te da dirección. Tomar acción consciente te mueve hacia adelante. Y conectar con tu comunidad te recuerda que no estás solo. Cada táctica fortalece a las demás, como hilos que tejen una red de resiliencia. Piensa en Carla, la mujer que perdió a su padre. Ella usó todas estas tácticas, abrazó su duelo, enfrentó su culpa, encontró un símbolo en el anillo, tomó acción al unirse a un grupo y conectó con otros que la ayudaron a sanar. Su historia no es única. Es un recordatorio de que tú también puedes tejer esa red. Imagina que estás en medio de una crisis ahora. Tal vez sientes que no hay salida, que el dolor es demasiado grande. Quiero que recuerdes algo que Jung decía: no hay luz sin sombra, ni totalidad sin imperfección. Tu crisis no es una maldición, es una oportunidad para conocerte, para liberar la fuerza que llevas dentro. Empieza hoy. Toma un cuaderno y escribe, ¿qué me está diciendo esta crisis? Luego, dialoga con tu sombra. Busca tu símbolo. Da un paso, aunque sea pequeño. Y no tengas miedo de buscar a otros. Cada acción, por mínima que parezca, es un voto por tu renacimiento. Pongamos un último ejemplo. Imagina a Gabriel, un hombre de 37 años que enfrentó una crisis tras un despido masivo en su empresa. Al principio, se sentía derrotado, pero decidió usar estas tácticas. Abrazó su crisis escribiendo sus miedos cada noche. Enfrentó su sombra al reconocer que su autoestima estaba atada a su trabajo. Descubrió un símbolo en un viejo cuaderno donde escribía ideas, un recordatorio de su creatividad. Tomó acción consciente al inscribirse en un curso de diseño gráfico. Y encontró su comunidad en un grupo de emprendedores, donde compartió sus sueños. Hoy, Gabriel tiene su propio estudio de diseño y dice que su crisis fue el catalizador de una vida más auténtica. Estas tácticas no son un fin, son un comienzo. Cada crisis que enfrentas es una invitación a crecer, a acercarte a la persona que estás destinado a ser. Jung nos enseña que la vida no es una línea recta, sino una espiral. Cada crisis te lleva más profundo, más cerca de tu esencia. Así que, no tengas miedo del caos. Abrázalo. Escucha. Actúa. Conecta. Tu fuerza está esperando. Hemos recorrido un camino juntos, explorando estas 5 tácticas para enfrentar las crisis de vida inesperadas. Pero quiero que veas esto no como un conjunto de pasos que terminas y olvidas, sino como una forma de vivir. Carl Jung nos enseñó que la individuación es un viaje sin fin, un proceso de convertirte en quien realmente eres. Las crisis, por dolorosas que sean, son parte de ese viaje. Son los momentos en que el inconsciente te sacude, te despierta, te pide que crezcas. Así que, antes de cerrar, quiero darte algunas ideas para llevar estas tácticas contigo, para que se conviertan en parte de tu día a día, como un faro que te guía incluso en las tormentas más oscuras. Primero,
Hablemos de cómo mantener viva la práctica de abrazar la crisis. Esto no es algo que haces solo cuando todo se derrumba. Es una mentalidad. Piensa en Elena, la mujer que perdió a su madre. Después de superar su duelo inicial, Elena hizo de la escritura una práctica diaria. Cada vez que sentía una punzada de tristeza o confusión, escribía: ¿qué me está diciendo este momento? Esa pregunta se convirtió en su ancla. No siempre encontraba respuestas profundas, pero el acto de escuchar su inconsciente la mantenía conectada consigo misma. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva un diario, o incluso usa notas en tu teléfono. Cuando sientas que algo te sacude, aunque sea pequeño, escribe: ¿qué me está enseñando esto? Con el tiempo, verás que las crisis, grandes o pequeñas, son oportunidades para aprender. Enfrentar la sombra también es una práctica continua. Tu sombra no es algo que arreglas y desaparece. Es una parte de ti que siempre estará ahí, pidiéndote que la escuches. Piensa en Marta, la mujer que enfrentó un despido. Después de su crisis, Marta siguió dialogando con su sombra. Cada vez que sentía inseguridad, escribía una carta a esa parte de sí misma. A veces, las respuestas la sorprendían. Descubrió que su miedo al fracaso venía de una infancia donde sentía que nunca era suficiente. Ese diálogo constante la ayudó a ser más compasiva consigo misma. Tú puedes hacer esto también. Cuando sientas una emoción que te incomode, no la ignores. Escríbele. Pregúntale qué quiere decirte. Con el tiempo, tu sombra dejará de ser un enemigo y se convertirá en un maestro. Buscar símbolos es otra práctica que puedes llevar contigo. Los símbolos no solo aparecen en las grandes crisis, están en tu vida diaria, esperando que los notes. Piensa en Juan, el hombre que encontró mariposas durante su crisis financiera. Después de superar su quiebra, Juan siguió buscando símbolos. Cada vez que veía algo que lo intrigaba, como una nube con forma extraña o un objeto fuera de lugar, lo anotaba. Esa práctica lo mantuvo conectado con su inconsciente, incluso en los días buenos. Tú puedes hacer lo mismo. Lleva un cuaderno de símbolos o usa una app de notas. Anota las imágenes, palabras o sueños que te llamen la atención. Luego, reflexiona: ¿qué me dicen? Esta práctica te ayudará a ver la vida como una conversación con tu inconsciente. La acción consciente es quizás la táctica más tangible, porque se trata de hacer. Pero no tiene que ser complicado. Piensa en Luis, el hombre que superó una adicción. Después de su recuperación, Luis mantuvo la acción consciente como parte de su vida. Cada semana, se fijaba una meta pequeña: leer un capítulo de un libro, meditar 10 minutos o ayudar a alguien en su grupo de apoyo. Esas acciones lo mantenían en movimiento, incluso cuando la vida era estable. Tú puedes hacer lo mismo. Cada mañana, pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para crecer? Puede ser algo tan simple como tomar un vaso de agua con intención, escribir una idea, o sonreír a un extraño. Estas pequeñas acciones se acumulan, como gotas que llenan un río. Finalmente, conectar con tu comunidad arquetípica es algo que puedes cultivar siempre. Piensa en Raquel, la mujer que enfrentó un diagnóstico de salud. Después de encontrar su comunidad en el grupo de meditación, Raquel siguió buscando conexiones. Se unió a un club de lectura, donde discutía libros sobre espiritualidad. Esas conversaciones la mantenían inspirada, incluso en los días tranquilos. Tú puedes hacer lo mismo. No esperes a una crisis para buscar a tus aliados. Únete a un grupo, asiste a un taller, o simplemente pasa tiempo con personas que te eleven. Pregúntate: ¿quién me recuerda mi potencial? Esas son las personas que quieres cerca. Ahora, quiero cerrar con una reflexión. Estas 5 tácticas no son solo para superar una crisis, son para vivir una vida más plena, más conectada contigo mismo. Carl Jung nos enseñó que el camino hacia la totalidad no es fácil, pero es hermoso. Cada crisis, cada momento de dolor, es una oportunidad para acercarte a tu esencia. Así que, la próxima vez que la vida te lance un golpe inesperado, recuerda: no estás cayendo, estás creciendo. Abraza el caos, enfrenta tu sombra, busca tu símbolo, actúa con intención y no camines solo. Tu fuerza no está en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Si te gustó el video, suscríbete para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo.